Todos los seres humanos estamos en una guerra. Probablemente tú estés pensando, ¿qué tipo de guerra? No se trata de una guerra con armas, pero sí una guerra espiritual, donde sí existe una armadura correcta para poder luchar, donde tenemos un enemigo constante y muchos sin darse cuenta, junto a ese enemigo están luchando. Hoy queremos hablar acerca del gran conflicto. ¿Cómo comenzó ese conflicto y esa lucha entre dos poderes en el universo? Aquí comienza Biblia Fácil y me alegra que puedas estar sintonizando este programa. Como siempre, con Biblia en mano vamos a permitir que Dios una vez más pueda hablarnos a través de su palabra y que juntos podamos hoy tomar una decisión tan importante. Finalmente, solamente hay un campo de batalla y hay dos ejércitos. Cada quien elige para qué lado luchar. Y yo espero que hoy podamos luchar del lado correcto, formando parte de las filas de Jesucristo. Un grande abrazo para ti. Que Dios te bendiga en gran manera. Dios prospere todo aquello que emprendas y hagas y que día a día puedas conocer mejor el amor de Dios. Que puedas tener muchos motivos para sonreír, para alegrarte. Que tengas mucha esperanza, mucha fe, mucha fortaleza y que día a día Dios te sostenga y te encamine. Que Dios te bendiga. Bienvenido a Biblia Fácil. Hoy vamos a abordar un tema súper importante y, como siempre, vamos a pedir que Dios pueda guiarnos en este estudio. Bienvenidos, amigos. Avanzamos ya a nuestro octavo programa, nuestra octava lección, y nuestro tema de hoy tiene que ver con conflictos. Vamos a orar antes de abrir la Biblia. Querido Dios, te damos gracias por este privilegio que tenemos de poder tener un encuentro con tu palabra. Junto a nosotros hay cientos o miles de personas que están acompañándonos también en este estudio. Pedimos que tú puedas abrazarlos, que tú puedas encaminarlos y que hoy podamos comprender que necesitamos tomar una decisión urgente en nuestra vida. Finalmente estamos en un campo de batalla. En este campo hay heridos, en este campo hay personas que son lastimadas, pero también en este campo de batalla hay un ejército que ya tiene la victoria asegurada. Ayúdanos a comprender este mensaje para poder luchar del lado correcto. Permítenos entender tu palabra y que tu Santo Espíritu nos guíe en la comprensión de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy llegamos al final de la segunda doctrina. La primera doctrina era la doctrina sobre Dios, que comprendía la Biblia como palabra de Dios, Dios triuno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La segunda doctrina es la doctrina del hombre, que comprende, hasta aquí hemos visto, la creación y la naturaleza del hombre. Mas nuestro tema de hoy, nuestro tercer tema dentro de esta doctrina, tiene que ver con el gran conflicto. Querramos o no, seamos conscientes o no, estamos en un campo de batalla. En este campo de batalla, nadie pelea con armas nucleares. Nadie tiene un arma literal en la mano, pero todos peleamos en contra de alguien. Jesús dijo así: quien no es conmigo, contra mí es. No existe terreno neutral y no existe alguien que diga no quiero participar de esta guerra. Todos estamos participando. La pregunta es, ¿de qué lado? Así de simple. Entonces vamos a analizar un poquito el contexto de cómo comenzó este conflicto, cómo terminará este conflicto, pero sobre todo, cuál es nuestra parte en este conflicto. ¿Qué cosa es lo que nosotros hacemos? Vamos entonces ahí al comienzo. Este es el concepto general de esta creencia. Toda la humanidad está involucrada en una batalla cósmica entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal.
Nadie está excluido. Nadie. Todos participamos de algún lado. ¿Está bien? El problema es que muchas personas creen estar de un lado, pero estar en el otro. Y vamos a entender un poquito la naturaleza de este conflicto. ¿En qué consiste todo eso? Muy bien, si comprendemos esta controversia de la cual se encuentra pendiente el universo, entenderemos la pregunta, ¿por qué vino Jesús a este planeta? Para nosotros entender la misión de Cristo y la razón por la cual Él dejó la gloria eterna y se encarnó haciéndose como uno de nosotros, todo esto viene a la comprensión general de un conflicto. Ahora, quiero que ustedes se fijen en lo siguiente. Si nosotros no tenemos en la mente el concepto de un conflicto en el cual estamos involucrados, nunca vamos a comprender todo lo que nos sucede en la vida. Nunca. Y aquí tenemos dos extremos. El primer extremo que quiere encontrar respuesta para todo lo que le pasa. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y otro grupo que dice, yo entiendo el por qué. Y yo sé a dónde ir, pero no puedo evitar, porque esto es parte del gran conflicto. Entonces, la visión que nosotros tengamos del gran conflicto nos responde dos preguntas en la vida. La primera, ¿por qué vino Jesús? Y la segunda, ¿por qué hay sufrimiento? Si nosotros quitamos el gran conflicto de nuestra visión, entonces vamos a desviarnos fácilmente por el camino de la duda, de la incredulidad y vamos a dar la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque finalmente Satanás siempre ha querido desfigurar el carácter de Dios. El ser humano que pueda ver a Dios como alguien cruel, malo, sanguinario y causante de toda tragedia en este mundo. Todo. Todo lo que pasa, Dios es el culpable. Entonces, cada vez que el ser humano culpa a Dios por todo, Satanás celebra y dice, eso es lo que quiero. ¿Por qué? Porque aunque yo provoco todo, tú estás culpando al inocente. ¿Verdad? Entonces, por causa de este conflicto, Dios nunca prometió que sus hijos en esta tierra jamás pasarían por problemas. Todos los seres humanos, si hay algo que nos une, es el dolor. Pobre y rico sufren por diferentes cosas, pero sufren. Algunos un dolor físico, otros emocional. Todos llevamos cargas. Todos estamos esperando algún momento en la vida alguna tragedia. La muerte llega para todos. O sea, todos. La diferencia es que aquel que comprende el gran conflicto ve con una cosmovisión diferente y entiende, Dios no es el causante, es mi refugio. Pero aquel que no tiene el concepto claro del gran conflicto, ¿qué cosa dice? Dios es el culpable, yo no lo necesito. Entonces, cada vez que nosotros culpamos a Dios por todas las tragedias de la vida, por cualquier sufrimiento en la vida, es porque no hemos entendido que estamos en un campo de batalla. No hemos entendido. Vamos entonces a desarrollar esta creencia. ¿Dónde comenzó el conflicto? El conflicto comenzó en el cielo, que es un lugar perfecto. Aunque el surgimiento del pecado sea inexplicable e injustificable, podemos encontrar sus raíces en el orgullo de Lucifer, que también influenció a otros ángeles. La primera pandemia comenzó en el cielo. Uno se contaminó y contaminó a la tercera parte de ángeles en el cielo. Vamos al texto, Isaías capítulo 14, versículo 13 y 14. Ahí, en sí, en el Antiguo Testamento hay dos figuras. Una contra el rey de Tiro, que finalmente terminaría representando, simbolizando a Satanás. Y otra la que encontramos aquí en Isaías capítulo 14, versículo
versículo 13 y versículo 14. Muy bien. Dice así el texto bíblico. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, ¿qué más? En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas subiré y seré semejante a ¿quién? Al Altísimo. El Altísimo es uno de los nombres de Dios. Recuerdan, Elión, el Altísimo. ¿Quién es este? Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Qué significa Lucifer? Lucero, portador de luz. Lucifer tenía uno de los mayores privilegios entre los seres creados en el cielo, entre los ángeles. En el libro de Ezequiel 28 vamos a encontrar que él era querubín. Un querubín es aquel que está tiene una posición especial entre los ángeles. Y aquel que tenía acceso directo para estar siempre en la presencia de Dios. Tu querubín, protector. ¿Cuál fue su problema? Yo subiré y seré igual. ¿Cuál fue la idea que Satanás vendió a Eva antes de que Eva coma el fruto? ¿Recuerdan qué le dijo? El día que ustedes comieren del fruto, ustedes serán, ¿qué palabra usó? Igual a Dios. Entonces, en la rebelión de Eva era aceptar la misma propuesta por la cual Satanás fue desechado del cielo. Igual a Dios. Y al decir ser igual a Dios, ¿qué significa? No solamente no necesito de Dios. Yo puedo ser Dios. Ustedes saben que ya estudiamos aquí que en la Biblia existen dos misterios, ¿no? El misterio de la impiedad o el misterio de la iniquidad y el misterio de la piedad, no es impiedad. El misterio de la iniquidad es la entrada del pecado. ¿Cómo entró el mal? Misterio. Y el otro misterio es el misterio de la piedad, que es cómo Dios se hizo hombre. Misterio. El segundo misterio es la respuesta al primer misterio. La razón por la cual un Dios se hizo hombre es porque apareció primero el misterio de la iniquidad. ¿Cómo apareció el pecado? No tiene su razón ni lógica para existir. ¿Qué le faltaba a Lucifer? Nada. El ambiente era perfecto. Su corazón era perfecto. ¿Cómo es que se manchó? ¿En qué momento se manchó? Misterio. Mas él permitió que esa mancha pueda continuar. ¿Y por qué razón entró el pecado en un lugar tan perfecto y santo como el cielo? ¿Dios acaso creó al diablo? No. De paso, diablo ya es un título que se le coloca después. Su nombre es Lucero de la mañana, Lucifer. Dios no creó a Satanás. Dios creó seres perfectos. Entonces, ¿por qué entró el mal? Es simple. Y la razón es porque Dios creó seres libres. Y la libertad me da opciones. Yo puedo elegir. Él eligió ir en contra de Dios. Isaías capítulo 28, versículo 12. Miren cómo complementa este texto. Ezequiel capítulo 28.
versículo 12. Tu hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Aquí, rey de Tiro es apenas la figura, un símbolo de lo que va a hablar contra Satanás. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbúnculo, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti desde el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, te puse en el santo monte de Dios, estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y vean el versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, por eso te arrojaré a la tierra. ¿Cuál es la razón en sí por la cual comenzó el pecado? El cómo no sabemos, mas sí sabemos qué cosa es lo que ocasionó. Orgullo. Ahora presten atención aquí. Todo pecado ofende a Dios. Todo. Pero hay un pecado que resulta ser el más ofensivo para Dios. Yo aquí voy a hacer un paréntesis porque hay tanta gente que se escandaliza en lugar de ayudar y condena a otros por ser pecadores. Ahí va un corrupto, allí va voy a colocar aquí, criminal, prostituta, adúltero, mentiroso, lo que tú quieras. Fíjate, un día la prostituta puede reconocer su condición, busca salvación y entrar al cielo. Pero el orgulloso, jactándose de todas sus obras buenas, porque hace las cosas bien, no entrará al cielo. Una de las expresiones que a mí más me estremece de lo que Jesús dijo a los fariseos es lo siguiente: delante de ustedes entrarán las rameras. Ese delante, ¿qué significa? El pecador que reconoce su condición, para reconocer que es ser humilde, y buscó a Cristo y buscó la gracia, finalmente se salva. Pero fuera del cielo estará lleno de gente perfecta, buena, honesta, buen padre, buen hijo, buen ciudadano. Nunca hizo mal, nunca mintió, nunca adulteró, nunca fue deshonesto, nunca fue corrupto, nunca, pero tampoco nunca aceptó que es pecador y que necesita de Jesús. El orgullo llevó a Lucifer a descender del cielo. Hay tanta gente que confía más en sus méritos que en Dios, en sus obras que en el plan de salvación. Yo no me voy allá porque son una tira de hipócritas, allá son así. O sea, tú eres perfecto. Muy bien. Hay que leer más Ezequiel 28. ¿Cuál es el problema del orgullo? El orgullo quita tus ojos de Dios para mirar tu hermosura, tu cualidad y tu capacidad, que no tienes más necesidad de Dios. Por eso es que todos los otros pecados son ofensas para Dios, pero orgullo es más ofensivo porque no permite que Dios pueda trabajar, porque confía tanto en sí mismo. Y el pecado más acariciado y por el cual el diablo ha ganado más espacio es justamente en tanta gente que hace tanto bien, pero en lugar de mirar a Jesús, mira sus obras y finalmente acabará perdido como aquel que se aferra al pecado. Sí. Pastor, ¿y qué sucede, qué puede suceder o qué sucedería, no sé, a aquellas personas que creen en Dios,
no están ellos, no van o asisten a ninguna iglesia, pero son buenas personas, ¿no? ¿Qué pasará con ellos? O sea, no sabemos, ¿no? O también simplemente siguen avanzando ellos en sus cosas, no sé si creerán, o algunos no, pero también son buenas personas. En el caso de ellos, ¿cómo es si Dios dice, si crees en mí, ¿no? Muy bien. Aquellas personas que de repente no quieren compartir, dicen, pero yo no hago nada. O sea, ¿por qué quiero pertenecer a una iglesia? Justamente por eso, porque piensan que es suficiente. Y llega un momento que uno dice, pucha, sí, ¿será suficiente? Entonces ahí es, pues, ¿no? Todo ser humano es responsable de la luz que recibe. Todo ser humano. Juan capítulo 3, versículo 19 probablemente te puede responder y vamos a leer ese texto. Juan capítulo 3, versículo 19. Esta es una conversa que Jesús tiene con Nicodemo. Dice así: esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, préstame atención aquí. Nadie se perderá por haber caminado en oscuridad. La gente se perderá porque cuando estaba en oscuridad vino la luz y prefirieron seguir en la oscuridad. ¿Entiendes? Entonces, yo soy bueno, yo hago obras de bien, yo hago tantas cosas buenas, pero el evangelio viene y me dice, no, tú no eres bueno, tú eres pecador. Ah, no, pero yo continúo haciendo mis obras buenas y yo me quiero salvar. Estoy perdido. ¿Por qué? Porque yo confío en mis obras y no en la luz que viene de Dios. Si llegar al cielo fuese por obras, entonces la sangre de Cristo no sirve para nada. Ya, pero a aquellas personas, yo me refiero más que todo a los que viven tranquilos, sin apegarse a ninguna religión, pero ellos son buenos, o sea, viven tranquilos. Por eso es que nadie se salva por obras. No, o sea, sin hacer obras, simplemente viven. No sé si me dejo entender. Sí, pero son buenas personas. Por eso, otra vez vuelvo al concepto. Las personas pueden ser las personas más correctas, más tranquilas. No hacen mal a nadie. ¿Se salvan? No, a menos que acepten la gracia de Jesús. No, creo que el repreguntar, o sea, sí hizo que al final me volviera a repetir un poco lo que, en cierta forma, creo que a veces uno sí escucha la respuesta, pero dice, pero, o sea, puede haber alguna otra, ¿no? Entonces, al final, sí, pues, o sea, ¿no? Quedó ahí, ¿no? En que sí, pues, o sea, cada uno tiene que elegir en llegado un momento, ¿no? ¿Por qué razón? Nadie llega al cielo por lo que hace. Entramos al cielo por la gracia de Dios. Y la gracia tiene que ser aceptada. Si el cielo se ganara por obras, habría que bajar al ladrón que toda la vida pecó y finalmente Dios le prometió que resucitará en el día final. Habría que poder, todos aquellos creyentes que están salvos tienen que estar perdidos porque la mayoría nunca tuvo una ficha buena. Con eso no quiero decir que los malos salvan. El problema está que aquel que reconoce su pecaminosidad, no confía en sus obras. ¿Por qué? Porque la maldad, mira, este es otro asunto que debemos tener en cuenta. Nosotros nos hemos colocado en la cabeza lo siguiente. Pecado es matar, robar, adulterar, mentir, hacer. Yo no hago nada de eso, yo no tengo pecado. ¿Qué significa eso? Ah, yo no mato, yo no robo, yo no hago como el otro, yo no. Entonces yo soy bueno. Ese es el concepto. ¿Bueno en qué? Porque el pecado no tiene que ver con acciones. Las acciones es un fruto. El pecado está en nuestra naturaleza. Nuestra mente es corrupta.
Nuestros sentimientos están corrompidos. Nuestro interior, nuestra naturaleza está corrompida. La solución que Dios da no es acabar con los frutos. Los frutos desaparecen solos. Es cambiar la raíz, nuestro problema interno. Entonces, habrá gente que nunca hizo nada malo, pero cuando llegó la luz, nunca lo aceptó. Eso es lo que dice Juan 3:19. Ellos prefirieron seguir viviendo en oscuridad. Y andar en oscuridad no es hacer cosas malas, es simplemente estar distantes de Dios. Entonces la condenación no viene al mundo por todo lo que yo hice, por todo lo que yo hago. La condenación viene porque cuando Dios me dio la oportunidad de arrepentirme, yo no quise. Te voy a hacer aquí un ejemplo. Jesús contó la historia de un fariseo y un publicano. No existía en el pueblo de Israel una persona más intachable que un fariseo. Intachable. Perfecto. Nunca hacía mal, nada. Y bueno en todo. Iba al templo y dice, Señor, yo te doy gracias. Mira lo que soy. Vino otro publicano. Ni siquiera levantaba la cabeza. Señor, ten misericordia de mí. Jesús termina así. ¿Quién descendió justificado? Y para poder ser santificado hay que ser justificado. ¿Quién? El publicano. ¿Por qué no el otro si el otro tenía una vida perfecta? Exactamente. ¿Qué hace el orgullo? Desplaza a Dios de la vida. Y aquí te voy a decir una frase que va todavía a estremecer más. Muchos se perderán por aferrarse al pecado, por sus defectos, pero la mayoría se perderá por confiar en sus virtudes. Porque no es lo que yo hago, es lo que yo permito que Dios haga en mi vida. Entonces, hay tanta gente buena que nunca escuchó el evangelio, nunca tuvo la luz completa. Dios los salvará de acuerdo al grado de conocimiento que tuvieron. Pero hay tanta gente buena y honesta que se contenta con esa vida. No hago mal a nadie, no quiero a Dios, no quiero iglesia. Finalmente se perderá. ¿Por qué? Vino la luz y prefirieron la oscuridad. La salvación no es un asunto de obras. Es lo que la gracia de Dios es capaz de hacer en mi vida. El orgullo cerró las puertas del cielo para Lucifer, lo mismo que puede cerrar las puertas del cielo para miles de personas hoy. Hablando acerca de un gran conflicto. Necesitamos entender cómo comenzó, la naturaleza de este conflicto, de qué parte luchamos y cuál es el final. ¿Correcto? Ya vimos entonces cómo comenzó, ¿verdad? Pregunto, el diablo allá en el cielo mató, adulteró, mintió, ¿qué cosa hizo? Simplemente quiso ir en contra de Dios. Orgullo. Entonces, a partir de allí, desde que el ser humano cedió también al pecado, todos nosotros tenemos una naturaleza caída. Y el único que nos puede restaurar nuestra naturaleza es Cristo. No existe salvación sin Él. La persona puede intentar hacer tantas cosas buenas en su vida, pero saca a Cristo de su vida y está perdido. Totalmente. Ahora, nosotros tenemos que hacer obras buenas, pero las obras tienen que ser el resultado. El resultado de una vida entregada a Cristo. Ahí es diferente. Pero si yo solamente hago obras buenas y no importa Cristo, yo así estoy bien, así estoy tranquilo, soy indiferente ante Dios, porque yo confío y creo en mis obras, tenía un problema del diablo, ¿no? Eras tan perfecto, eras tan hermoso, confiaste tanto en tu capacidad, tanto en tu hermosura, que bueno, ahora te vas de acá. Porque sacaste a Dios y quisiste ir en contra de Dios, ¿verdad? Camila. Yo tengo una pregunta que es común, pero que todavía me genera dudas. Es si Dios, sabiendo todo lo que iba a desencadenar, crear a Lucifer, ¿por qué elige de cualquier manera crearlo?
Ya me la había preguntado, pero no sé si en algún momento la llegué a cerrar. Por eso la volví a hacer, porque digo, bueno, no hay preguntas tontas. Viendo todo lo que desencadenó, todo lo que vemos que desencadenó, que no es solamente nuestra parte de la historia, que es lo que tiene que ver con el hombre, sino con todo lo que pasó a nivel del cielo y todo lo que estudiamos, Dios ya lo sabía. Sabemos que Dios es omnisciente y ya lo sabía, entonces digo, bueno, por ahí me daba esa duda. Muy bien. Porque en la naturaleza de Dios, primero, Él es soberano. Yo no puedo discutir por qué hace y por qué no hace. Pero lo segundo, en la soberanía y la inteligencia de Dios, Él no selecciona y dice, todo lo que es malo voy a desechar, todo lo que es bueno solo con lo bueno voy a quedar. Te voy a poner aquí un ejemplo. Vamos a imaginar que aquí, ¿cuántos somos? 6 participantes, ¿no? Y finalizando el programa, les van a entregar una hojita a cada uno y ustedes van a escribir. ¿Qué les pareció esta temporada? Estoy solo imaginando, esto no va a pasar, ¿no? Entonces, todos ustedes ahí escriben. 5 escriben 100% y uno de ustedes escribe, no pasó nada, no aprendí nada. Entonces, antes de que puedan colocar los datos de que este programa fue bueno, yo veo, quiero ver las respuestas. 5 buenos y 1 malo. ¿Sabes qué? Voy a desaparecer este malo y voy a quedar con uno bueno. Miren, la verdad es que 100%. Pero yo, antes de que salga la luz, lo desaparezco. En la naturaleza de Dios, Dios hace así. Yo voy a crear a todos los seres humanos libres. Los seres libres. ¿Existe la posibilidad de que la maldad exista? Sí. ¿Él era omnisciente? Sí. Pero yo no voy a evitar. Finalmente, en mi soberanía, yo elijo crearlos con libertad. Y ahí está el resultado de la libertad. ¿Qué sucedió aquí en la tierra? Al seducir a nuestros primeros padres con el pecado, Satanás ingeniosamente le robó el dominio que tenían sobre la tierra. Ustedes recuerdan que cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿qué cosa le dio? Dominio, ¿verdad? Pero cuando Adán y Eva cedieron a la tentación, Satanás quedó como ¿qué? Como el príncipe de este mundo. Jesús colocó ese título, ¿no? El príncipe de este mundo. Quiero que entiendan aquí. Job capítulo 1 habla que había un concilio celestial. En ese concilio habían representantes, obviamente, de todos los planetas, porque nuestro planeta no es el único donde hay seres vivos. Entre ellos entró uno que no debería, pero está ahí. ¿Quién? Satanás. ¿De dónde viene Satanás? Y la respuesta de él fue de rodear la tierra y andar por ella. Ustedes saben que esa fue una respuesta sarcástica del diablo, porque antiguamente, cuando los reyes ganaban una guerra, cuando alguien les preguntaba ¿de dónde vienes? Decía, rodeando lo que gané. ¿Qué cosa le está diciendo a Dios? Vengo caminando todo aquello que ahora me pertenece. ¿Te pertenece todo? Sí, todo es mío. Todo está bajo mi dominio. Te equivocas. Hay uno que no está bajo tu dominio. Porque tú le das muchos regalos. A ver, quítalo para que veas. ¿Quieres probar? Prueba. ¿Quién debería estar allí como representante del mundo? Adán. Mas no está. ¿Por qué? Porque ahora Satanás se queda como el príncipe de este mundo. Y como príncipe de este mundo, él quiere aquí establecer su reino. Ahora entendemos por qué vino Jesús. ¿Por qué vino Jesús? Mientras Cristo no venga a derrotar a Satanás en su propio reino, este planeta estaba totalmente condenado a la muerte. Totalmente. ¿Dónde el reino de Satanás se quebró? En la cruz. Ahí se quebró. Por eso es que Satanás no solamente quiso matar a Jesús, Satanás quiso impedir que Jesús resucite. Eso veremos ya en el próximo capítulo. Porque la resurrección de Jesús, ¿qué cosa significaría para el reino de las tinieblas? Hemos perdido el reino que al comienzo conquistamos en el Edén, lo perdimos en el Calvario.
En el Calvario, el reino de las tinieblas fue recuperado. Ahora, todos los seres humanos tenemos la misma posibilidad. Ahora nuevamente viene para nosotros. ¿Qué reino eliges? Eso ya depende de cada uno. Pero antes del sacrificio de Cristo, todos obligatoriamente pertenecíamos solamente al reino de las tinieblas. Por eso el plan de redención justamente darnos la posibilidad de salir del reino de las tinieblas para pertenecer al reino de luz. Y hay una sola manera, Cristo, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo, sino Jesucristo. Él es el único. Entonces Satanás sedujo a nuestros primeros padres, quitó todo el dominio que tenía. Ellos fueron advertidos y Dios obviamente les dio eso para probar la libertad de ellos. Presten atención, el pecado en el cielo fue ilógico, pero en la tierra fue totalmente ilógico también. Dios hizo una prueba difícil. Miren, ¿saben qué hubiese sido difícil? Dios hubiese dicho así: de ningún árbol podrán comer, solo de este podrán comer. Eso sí es difícil. ¿No les parece? Estar mirando tanto sin nada, solo de uno, no, pues. Pero no, miren lo ilógico. Para entrar al pecado, hijos, todo pueden ustedes comer, solo uno. Es como si yo les digo a ustedes, cada uno de ustedes viene manejando en un carro. Yo les digo, miren, abajo hay 500 estacionamientos. 499 pueden elegir, solo uno no entren. Y ustedes dejan los 499 porque quieren entrar en el que les dice que no. ¿No les parece lo ilógico, verdad? Pero así caímos, pues. Pero el diablo no es así nada más para hacer caer. El diablo tuvo que seducir y para seducir usó un instrumento, porque Satanás nunca da la cara. Él usa instrumentos bonitos en la creación. El más bonito era la serpiente. Volaba después, se arrastra después de la maldición. Llama la atención, tergiversa la palabra de Dios. Porque tomó la palabra de Dios, pero colocó duda. Y después hizo una propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Ustedes serán como Dios. La razón por la cual él bajó, fue desterrado del cielo. Yo seré igual a Dios. Viene ahí y le dices, mira, tú puedes ser igual a Dios. La misma razón. Y ahora caímos. A partir de allí todos estamos en un conflicto. El mundo se transformó ¿en qué? En un centro de guerra. Caín asesinó a su hermano Abel, el odio y la violencia apoderaron a la raza humana. Hasta hoy vemos reflejo de esta guerra. Hay muerte, destrucción en sí. ¿Cuál es la cuestión clave de lucha, de vida o muerte en el universo? La ley de Dios. Aquí viene lo importante. ¿Cuál fue el argumento de Satanás en el cielo para contaminar a los ángeles? Dios es injusto, coloca leyes arbitrarias y su ley no se puede cumplir. Si ustedes vienen conmigo, yo les doy libertad. ¿Qué es libertad? Hagan lo que quieran. Hoy día incluso hay religiones que dicen, reglas y principios ¿para qué? Dios ya nos hizo libre de todo. Haz lo que quieras. Mucho cuidado, que fue la propuesta del diablo. En el Edén, en sí Dios puso una ley. El no comerás era la prueba de lealtad y era su ley. Y si ustedes se dan cuenta, el pecado consistió en romper la ley de Dios en el Edén. ¿Quieren pasarles un ejemplo? Miren cómo rompió Adán y Eva la ley de Dios ahí. Primero desobedeció Eva. Recuerden que Adán no estaba presente conversando con la serpiente. ¿Quién conversó? ¿Quién fue? Fue Eva. Muy bien, pero vamos a ver que los dos cometen el mismo pecado. Cuando Eva conversa con la serpiente, que había sido advertida que no lo haga, Eva coloca, presten atención, después van a decir, ¿contra qué mandamiento atenta esto? Eva coloca la palabra de la serpiente por encima de la palabra de Dios. ¿Cómo se llama eso? Idolatría. Todo lo que coloques por encima de Dios en tu vida, ¿qué cosa se llama? Idolatría. ¿Solo Eva? No. Cuando Eva llegó para Adán, Adán vio que
ya había caído, Adán coloca el amor a Eva por encima de su amor a Dios. ¿Qué cosa se llama eso? Idolatría. ¿Cómo comienza la ley de Dios? No tendrás otros dioses fuera de mí. El ataque del diablo es directamente contra las órdenes de Dios, especialmente ¿contra qué? Contra su ley. Por eso que en Apocalipsis 14, 12, capítulo 12, versículo 17 dice, el diablo está enfurecido no contra todos. 12:17 dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer, pero se fue a hacer guerra contra los descendientes de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y otra vez tienen la fe de Jesús. ¿Por qué tanto énfasis en que guardan los mandamientos de Dios? ¿Acaso no son salvos por gracia? Claro. Solo que la gracia los condujo ¿a qué? A la obediencia. No son salvos por obedecer, son salvos por la gracia de Dios, pero ellos dan evidencia de que por la gracia de Dios sí podemos obedecer la ley de Dios. Y aquí entramos al asunto que hemos analizado aquí. ¿Podremos como seres humanos obedecer a Dios por nuestros propios esfuerzos? Imposible. Imposible. Menos que la promesa de Ezequiel 37, 26 y 27 es, pondré mi espíritu para que andéis en mis estatutos y en mis mandamientos. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Entonces, la lucha, el terreno, el campo de batalla, no solo es el planeta, el campo de batalla es la mente del ser humano. A eso la Biblia lo llama corazón. Cada vez que ustedes encuentren corazón en la Biblia, es mente. Mente. Dios se comunica a través de nuestro cerebro. Cuida tu mente, cuida lo que escuchas, cuida lo que ves, cuida lo que lees. Mientras más tengas la palabra de Dios en tu mente, está diciendo, tengo la palabra en mi corazón. Y mientras más palabra haya en tu mente, tienes más fortaleza, más fuerza, tienes una cosmovisión más amplia. O sea, Dios quiere morar en nuestro corazón a través de ¿qué? De su palabra. ¿Cuál es nuestra parte en este conflicto? Cada uno elige de qué lado estar. Cada uno. Nadie es obligado. Pero acá hay un asunto. Para Dios, la ecuación es simple. Quien no es conmigo, es contra mí. Y ese quien no es conmigo, no se trata solamente de tener una religión. Porque hay tanta gente que tiene una religión sin tener una relación con Dios. Quien no es conmigo es aquel que lucha al lado de Cristo. ¿Y qué significa luchar al lado de Cristo? Primero tenemos, esto ya vimos que la controversia allí alcanzó su clímax en el Calvario. Ahora vamos aquí. En la actualidad, la controversia no solo involucra la ley divina, sino también la palabra de Dios, porque la palabra de Dios santifica. Ahora fíjense, el ataque del diablo es contra la ley y contra la palabra. Satanás allí en el Edén manipuló la palabra. Y hoy Satanás sigue alterando la palabra, manipulando la palabra de Dios. Ahora veamos algo más. La doctrina del conflicto revela la tremenda batalla que afecta a todas las personas nacidas en este mundo, que en realidad alcanza a todas las naciones del universo. Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. O sea, todos estamos luchando. La pregunta es ¿contra quién o al lado de quién? Entonces, lo que yo le estaba mencionando, ¿cómo es que yo puedo luchar al lado de Cristo? Vamos a ver solamente algunos textos. Bueno, Efesios 6:13, Efesios 6, Pablo va a decir, tomad la armadura de Dios. Vamos a Efesios, capítulo 6. Miren lo que dice el versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, con la cual podéis estar firmes
contra las hechanzas del diablo. No tenemos lucha contra sangre y carne, el texto que leímos. Versículo 13, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir. Y luego estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Ojo, verdad, justicia, calzados con el evangelio, sobre todo el escudo de la fe, para que podáis apagar los dardos del enemigo. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orando en todo tiempo. ¿Se dieron cuenta los elementos de esta guerra? ¿O los elementos para ganar este conflicto? Oración, palabras, salvación, fe, justicia, verdad. Indispensables, totalmente. Otro texto bíblico que puedo compartir. Vamos allí a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Es un texto interesante. Dice así: sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar, el cual resistid firmes, como dice, en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo de vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo. ¿Por qué padecimiento? Estamos en un conflicto. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Vencemos por medio de la palabra. Vencemos por medio de la fe. No vencemos por nuestra capacidad, sino cuando nos aferramos a Cristo. Entonces, pueden haber cristianos que tienen años en una iglesia, pero no tienen oración, no tienen palabra, no tienen fe. Y puede ser que tengan una religión, pero no estén con Cristo. Ahora, ¿eso significa que la religión no es importante? Claro que es. Pero ¿cuál debe ser la secuencia? Cristo, y Cristo me conduce a su iglesia. La iglesia es importante. ¿Y por qué es importante? Porque Cristo la instituyó. Hay tanta gente que piensa y dice así: no, yo quiero a Cristo, no a iglesia. Qué raro. Porque si quieres a Cristo, Él fue quien instituyó la iglesia. Pero hay tanta gente que quiere iglesia y no Cristo. Gente que tiene tanta formalidad, pero tiene a Cristo fuera de su vida. ¿Sabes cuál es el final de este conflicto? Malaquías capítulo 4, versículo 1 dice que llegará el día ardiente, donde finalmente Dios destruirá y acabará con el pecado, y no quedará ni raíz ni rama. Segunda de Pedro capítulo 3 dice que todas las cosas que están en este mundo finalmente serán deshechas, porque Dios restaurará la tierra de pecado. Cuando llegue el final del conflicto, todos aquellos que lucharon junto a Cristo ya tienen la victoria asegurada. Ellos serán testigos y ellos recibirán una tierra renovada. El mal acabará para siempre. El mal no tiene la última palabra. El mal hoy parece que es invencible, parece que crece tanto y nunca va a ser derrotado. Parece, pero Dios ya determinó el fin del mal y Él nos garantizó ese final desde la cruz. Coloca tu vida en las manos de Cristo, acéptalo por fe y que su gracia te coloque en el lado correcto, luchando día a día, porque la vida cristiana no es un paseo en parque de diversión. Vida cristiana es una lucha constante porque hay un enemigo que quiere destruirnos, mas por Jesucristo podemos ser vencedores. Vivimos en un gran conflicto y si somos conscientes de ello, vamos a pelear del lado correcto. Que Cristo sea el capitán de nuestra vida. Él nos garantizó la victoria, pero tenemos que luchar. No ganamos por nuestro esfuerzo ni por nuestra capacidad, sino por nuestra dependencia de Dios. Abre la Biblia, ora, ten una relación con Dios. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra principados y potestades. ¿Ya entregaste tu vida a Jesús? ¿Estás seguro que formas parte de su reino? ¿Formas parte de su ejército o del ejército enemigo?
¿Qué te impide entregarte totalmente a Cristo para luchar junto a Él? Por la gracia de Dios, que juntos podamos exclamar la victoria final cuando Él regrese. Pero hoy tienes que tomar una decisión. Tú debes formar parte del lado correcto. Un día el mal acabará y todos aquellos que rechazaron a Cristo y formaron parte del ejército contrario finalmente serán destruidos. Mas hoy tú eres llamado para salvación. ¿Aceptas? Ora conmigo. Querido Dios, toma nuestra vida. Te aceptamos en el corazón y queremos luchar a tu lado porque tú nos garantizas la victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día para continuar entendiendo este mensaje. Hasta la próxima.